Tal, chicos. Ok, entonces empecemos. Ya estoy grabando también. En la dirigía de hoy tenemos que ver el mercado de bienes, que también se le dice el mercado real. ¿Por qué mercado real? Porque son cosas tangibles que transan en este mercado. Entonces, vayamos a la pregunta uno. Dada una economía donde se cumple que hay tres ecuaciones, consumo es igual a consumo autónomo más propensión marginal al consumir por el ingreso. Luego también me dice que S, que es el ahorro, es igual a una tasa de ahorro o también una propensión marginal al ahorro, que es S minúscula, por Y, que es la producción o el ingreso. Y la otra ecuación es inversión es igual a inversión autónoma. Veamos. Acá, cuando me dice el consumo, se refiere al consumo de las familias. De las familias consumen dependiendo de sus ingresos. El Y es ingresos. Un porcentaje de sus ingresos lo consumen. Este C1 se refiere al porcentaje de los ingresos que gastan en consumo. Por eso ese C1 está entre 0 y 1. Es un porcentaje. La propensión marginal a consumir, ¿no? Seguro en sus casas ustedes, cuando su familia tiene un ingreso, no sé, de 1.000 soles, solamente gastan un porcentaje, el resto lo ahorran. El porcentaje que gastan es ese C1. Y este C0 es el consumo autónomo, que se refiere a lo que gastarían ustedes independientemente de si tengan o no tengan ingresos, ¿no? A pesar que uno esté desempleado, igual tiene que gastar en algo, tiene que consumir algo. Ese C0 se refiere a eso. ¿Qué más? Bueno, luego el ahorro. El ahorro de las familias también es un porcentaje y ese porcentaje que uno ahorra de sus ingresos es ese. Entonces, ese también está entre 0 y 1. Y si sumamos el porcentaje que uno gasta de sus ahorros, perdón, el porcentaje que uno gasta de sus ingresos más lo que ahorra, el porcentaje que ahorra debería ser 1, ¿no? Entonces C1 más S es 1. Luego, inversión. La inversión se refiere a la inversión de las empresas y en este ejemplo vamos a decir que la inversión es fija. Por eso aparece I0, inversión autónoma. Yo sé que la inversión depende de varias cosas, de la tasa de interés, de la situación de la economía, todo eso, pero por el momento vamos a decir que la inversión solamente es una constante, y cero. Luego, ¿qué más? Y además me da una ecuación adicional que dice que la demanda agregada de la economía es la suma de la demanda de las familias, que es consumo, más la demanda de las empresas, que es inversión. En esta pregunta solamente hay dos agentes económicos, hogares y empresas, nada más. Luego vamos a ampliar que también va a haber el gobierno, también va a existir el sector externo, pero por el momento solamente existe familias y empresas. Y nos pide de la parte A graficar las ecuaciones. Entonces vamos a graficar. Acá voy a poner el consumo, acá la inversión, perdón, al Y. Este va a ser consumo, este va a ser ahorro y esta inversión. Ok. Bueno, algo que quizás no les dije. En ocasiones, cuando escribo Y, voy a decir que es el ingreso, a veces voy a decir que es la producción, en otros momentos voy a decir que es el PBI. ¿Por qué? Bueno, producción, Y es producción, en teoría es producción. Y la producción de un país, la producción agregada de un país es el PBI, ¿no?
Pero resulta que todo lo que se produce eventualmente se vende y todo lo que se vende es ingreso para la empresa y ese ingreso de la empresa se va a repartir entre todos los que han participado de la producción. ¿Quiénes han participado de la producción? Participan trabajadores que tienen su familia, participa el empresario que va a ganar su utilidad, participa el que prestó el dinero, que va a recibir su tasa, su interés, participó el que alquiló, eh, el que alquiló el local donde está la empresa y va a recibir un alquiler, una renta. Entonces, eventualmente todo lo que se produce se vende y todo ese valor de la venta se va a repartir como ingresos a todos los agentes económicos. Por eso es que también se le dice ingreso, porque equivalente va a ser todo lo que se vende en monto, eventualmente se va a convertir en ingreso para algún agente económico. Grafiquemos. La primera ecuación me dice que, esta no, me dice que si el consumo es cero, igual la familia tiene que consumir C cero. Si el ingreso es cero, igual habrá un consumo C cero y luego el consumo va creciendo mientras crece el ingreso. Esa sería la ecuación o el gráfico del consumo. Luego, para graficar el ahorro, que es este, si el ingreso es cero, entonces el ahorro es cero. Y mientras más grande sea el ingreso, más ahorra la familia, ¿no? Finalmente acá, en el último, me dice que la inversión es igual a inversión autónoma. Entonces la inversión es independiente de, del ingreso, así que va a tener esa forma. Independientemente de cuál sea el ingreso, la inversión siempre va a ser la misma. Listo, ¿qué más? Y me pide graficar la demanda agregada. Acá tenemos que la demanda agregada es igual a consumo más inversión y consumo era consumo autónomo más propensión marginal a consumir por Y más, y bueno, inversión es inversión autónoma. Puedo ahí un poquito ordenar eso, me quedaría C0 más I0 más C1 por Y. ¿Qué? ¿Alguien tiene el micro prendido? Ya, sigamos. Entonces, acá pongo, vamos a poner en este eje demanda agregada y en este eje Y. Y acá veo en esa ecuación que toda esta parte de acá sería como el intercepto y este C1 como la pendiente, ¿no? Entonces, cuando Y es cero, la demanda agregada sería C0 más I0 y esa ecuación tiene una pendiente positiva, entonces acá la pendiente es C1 y esa sería la demanda agregada. Entonces, eso es la parte A. Nos pedían simplemente graficar tanto la ecuación de consumo, ahorro, inversión y la demanda agregada. Vayamos al B, dice, encuentra el multiplicador keynesiano y el producto de equilibrio. Entonces, resulta que en equilibrio la demanda agregada tiene que ser igual a la producción. ¿Por qué? Porque eventualmente todo lo que la gente demanda tiene que ser satisfecho por la producción. ¿Tiene sentido? Sí, ¿no? La gente demanda un montón de cosas, las empresas se dan cuenta que hay esa demanda y producen y hacen match entre la demanda y la producción. Entonces, en equilibrio, en ese mercado, demanda agregada es igual a producción. Y sabemos que la demanda agregada tiene esta forma de acá.
¿no? Entonces copiamos C0 más I0 más C1Y. Esa expresión de la demanda agregada tiene que ser igual a la producción, que es Y. Y aprovechamos ahí que tenemos al Y a ambos lados. Entonces, llevo al Y a un solo lado y tendría que Y es igual a 1 entre 1 menos C1 por C0 más I0. Ya. Entonces, resulta que, que, que esta expresión de acá, que aparece en el círculo rojo, se le conoce como multiplicador keynesiano. ¿Por qué se le llama multiplicador keynesiano? Porque la información que te da ese multiplicador es, si una familia, bueno, de vuelta, si la economía se gasta un sol adicional, ¿cómo ese un sol mejora el PBI de ese país? Ejemplo, supongamos que ese multiplicador es 2. Todo eso que está en círculo es 2. Y acá tenemos al C0 más el I0. Lo que dice es, acá derivo ese Y respecto al C0 y me sale 2. Ese 2 es el valor del multiplicador, ¿no? Lo que me está diciendo es, si un hogar gasta un sol más, el PBI de ese país mejora en 2. ¿Tiene sentido? Sí, ¿no? Porque cuando una persona o un hogar gasta un sol, ese un sol va a dar vueltas en la economía. Porque supongamos que yo compro una galleta con un sol, el señor del kiosco con ese un sol va a pagar a su trabajador. Parte de ese sol su trabajador lo va a utilizar para comprar alimentos, ¿no? Entonces, cada vez que uno gasta un sol, la economía en realidad empieza a dar ese sol que estoy gastando empieza a circular por la economía una y otra vez, ¿no? Mueve un conjunto de acciones. Si yo compro mi menú con 10 soles, supongamos, esos 10 soles no es que se quedan ahí, sino que el dueño del restaurante utiliza esos 10 soles para pagar a su trabajador, luego el trabajador utiliza esos 10 soles para darle propina a su hija lo utiliza para comprar algo del kiosco del colegio, ¿no? Entonces, cuando alguien gasta un sol, no es que solamente impacta en la economía un sol, sino que desemboca una serie de transacciones futuras. Y eso es esa información nos da el multiplicador keynesiano. ¿Cuántas veces da vuelta un sol en la economía? La idea es que ese multiplicador en una economía sea lo más grande posible. Eh, y veamos, vamos a ponerle M ya, que sea M. Nosotros vimos hace un rato que el C1 podía ser desde 0 hasta 1 porque es un porcentaje. Si C1 es 0, ¿qué sucedería con el multiplicador? El multiplicador sería 1 entre 1 menos 0 sería 1. Si ese propensión marginal a consumir C1 fuera 1, el multiplicador keynesiano sería 1 entre 1 menos 1, y eso es infinito, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Si la gente no gasta nada de su ingreso, entonces la economía se queda estancada. El impacto de cada sol en la economía es solamente un sol. Si la gente gasta todo su ingreso, gasta el 100% de su ingreso, eso quiere decir que va a haber un impacto enorme, infinito en la economía, ¿no? Tiene sentido. Entonces, para que una economía sea dinámica, crezca rápido, se necesita que la gente no ahorre, ¿no? Que la gente gaste toda su plata. Si la gente guarda su plata debajo del colchón, entonces la economía no se dinamiza. Lo ideal en este modelito es que la gente gaste toda su plata. Y esa información de cuán importante es, eh, cuán, cuánto impacto tiene un sol gastado en la economía, me lo da el multiplicador keynesiano, que hemos puesto acá como M.
Y eso es lo que nos pedían en el B, ¿no? Encuentra el multiplicador keynesiano. ¿Qué más? Voy a copiar esto. Además me piden hallar el producto de equilibrio. Recordemos que en equilibrio la demanda agregada era igual a la producción. En el gráfico que yo tengo al costado, acá aparece demanda agregada y acá aparece producción. Entonces, si yo hago una línea de 45 grados, una recta de 45 grados que nazca en el origen, esa recta de 45 grados lo que me está diciendo son todos los puntos donde la demanda coincide con la producción, ¿no? Donde la demanda coincide con la producción. Entonces me dice que dada la demanda, que la curva de demanda que tengo, en este punto A coincide la producción con la demanda. Y ese va a ser mi equilibrio. Y hace un ratito creo que ya hallamos cuál era el equilibrio, que era 1 entre 1 menos C1 por C0 más C0. Entonces, ese es el equilibrio y por eso el modelito se llama modelito de 45 grados. También se le llama modelo de la cruz keynesiana. Tiene varios nombres. Y es el modelo que vamos a trabajar hoy día, básicamente. Es el modelito de 45 grados. Ah, ¿hacer preguntas, chicos? A ver, tenemos que hacer el C, el D y el E. Este sería el C. Voy a copiar esta parte de acá. Sabíamos que demanda agregada era consumo más inversión. Consumo era toda esta expresión. Inversión era esta expresión. Voy a copiar eso solamente para no tener que escribir de vuelta. Ya. En el C me dice, ¿qué ocurriría si aumenta la inversión autónoma? Yo tengo acá el gráfico donde teníamos el equilibrio inicial, que era el equilibrio A, y nosotros recordamos que en esa ecuación de la demanda agregada podíamos escribir de esa forma, de modo que esa parte de acá, que está en rojo, que era el intercepto, y este C1 era la pendiente, ¿no? Entonces, si me dicen que la inversión autónoma aumenta, esto de acá va a aumentar. Y eso está en el intercepto. Entonces, si el intercepto aumenta, mi curva de demanda agregada va a empezar más arriba y por tanto voy a tener esta demanda agregada, la azul. ¿No? La demanda agregada azul es la nueva demanda agregada que su intercepto es mayor, pero su pendiente es la misma que la verde, ¿no? Y para esa demanda agregada azul, este sería el equilibrio donde estoy poniendo el B, porque en ese punto B coincide con, con el rayo de 45 grados. Por tanto, el nuevo equilibrio sería este azul, este Y doble asterisco azul. ¿Qué me está diciendo? Que gracias a que la inversión aumentó, el equilibrio, la cantidad producida aumenta. Luego, ¿qué más?
D. ¿Qué ocurriría si aumenta la propensión marginal a consumir? Vayamos acá. ¿Cuál era la propensión marginal a consumir? Era el C1, ¿no? De vuelta, demanda agregada, tenía un intercepto, que era todo esto, tenía una pendiente, que era el C1, y si yo veo, si aumenta el C1, no se mueve el intercepto, así que seguimos empezando en el mismo intercepto, pero si aumenta la pendiente. Y nosotros sabemos que cuando aumenta la pendiente, eso quiere decir que la curva va a estar más empinada, más parada. Por tanto, seguimos empezando acá, en el intercepto, pero la pendiente aumenta. Esa recta azul sería la nueva demanda agregada con el mismo intercepto, pero una pendiente mayor. Y esa demanda agregada azul coincide con la recta de 45 grados en el punto B. En el punto B tenemos que el equilibrio está con un Y doble asterisco azul. Por tanto, decimos que cuando aumenta la propensión marginal a consumir, aumenta la producción. Finalmente, el E. ¿Qué ocurriría si aumenta el consumo autónomo? Aumenta el consumo autónomo era C0. Demanda agregada, sabíamos que tenía esa forma, todo esto era el intercepto, la pendiente C1. Si aumenta el C0, está aumentando solamente el intercepto, no aumenta la pendiente. Así que tendríamos esta nueva demanda agregada azul que coincide con la recta de 45 grados en este punto B. Entonces, el nuevo equilibrio sería el Y con un doble asterisco. Por tanto, si aumenta el consumo autónomo, eh, el PBI o la producción mejora. Entonces, esa es la pregunta 1. ¿Tienen preguntas, chicos? Ok. Entonces, esa pregunta 1 es bien sencilla, como se han dado cuenta. Solamente tiene dos agentes económicos, familias que consumen y empresas que invierten. Pero en la vida real no es así. En la vida real la economía tiene más agentes económicos. En la pregunta 2 vamos a aumentar un agente económico que va a ser el gobierno. ¿Qué sucede cuando incluimos al gobierno? Suceden dos cosas. El gobierno va a gastar, por tanto va a haber una ecuación de gasto del gobierno, pero el gobierno también recauda impuestos y le cobra esos impuestos a las familias. Y por tanto, vamos a ver que las familias van a pagar, van a tener un gasto que va a ser esos impuestos. Entonces, pregunta 2. Tenemos la ecuación del consumo, que sigue diciendo que hay un consumo autónomo, hay una propensión marginal a consumir, pero ya no aparece el ingreso solito, sino aparece un ingreso disponible. Ese Y se refiere a ingreso disponible porque ahora el gobierno le cobra una parte de su ingreso a la familia. Entonces va a ser el ingreso disponible, sería su ingreso original menos el impuesto. Y resulta que en esta pregunta el impuesto es un impuesto fijo.
un T0. Es decir, independientemente de cuánto gane la familia, independientemente de, independientemente de si tenga ingresos o no tenga ingresos, siempre va a pagar el mismo impuesto. Por tanto, si yo reemplazo esto acá, tendría que el ingreso disponible es igual a Y menos T0. Y si ese ingreso disponible lo reemplazo acá, tendría que el consumo es igual a consumo autónomo más C1 por Y menos T0. Esa sería la ecuación del consumo. ¿Qué más? Luego, inversión. En inversión me dice que hay una inversión autónoma, es la inversión que sí o sí va a realizar la empresa independientemente de cuánto esté produciendo, y esa inversión depende negativamente de la tasa de interés, R. La tasa de interés es lo que se paga por tomar prestado dinero, ¿no? Si la tasa de interés es alta, es muy caro sacar préstamos, entonces las empresas ya no van a sacar muchos préstamos y por tanto van a invertir poco. Si la tasa de interés es baja, por el signo de acá adelante, la inversión va a aumentar, ¿no? ¿Por qué? Porque si la tasa de interés es baja, sacar crédito es barato y por tanto se saca más créditos y se invierte más. Y resulta que ese R está multiplicado por un B y ese B ese B es la sensibilidad de la inversión frente a cambios en la tasa de interés. Si ese R fuera, pero si ese B fuera cero, te estaría diciendo que la tasa de interés no afecta la inversión. Si ese B fuera grande, cercano a infinito, no sé, la inversión crecería mucho, ¿no? Porque ese B me está dando la información de cuán sensible es la inversión cuando cambia la tasa de interés, ¿no? Normalmente, eh, ese B, en la vida real, ese B nunca es cero, ¿no? Porque las empresas siempre buscan sacar créditos para invertir, pero tampoco es infinito, ¿no? Vamos a ponerlo simplemente con B, no vamos a ponerle un valor por mientras. Luego, el gobierno tiene un gasto autónomo, que es un gasto constante. Por el momento vamos a dejarlo así. Eh, a veces va a parecer que el gasto del gobierno tiene esta forma, a veces va a aparecer con esta forma. El gasto que estamos utilizando ahorita se le llama un gasto acíclico. Este gasto que acá aparece, el segundo que he puesto ahí, se llama gasto procíclico. Y el último se llama contracíclico. ¿Por qué? Este acíclico dice que suceda lo que suceda con la economía, el gobierno va a gastar siempre lo mismo. Este procíclico te dice que si a la economía le va súper bien, por tanto el PBI es alto, el gobierno gasta un montón, por eso es procíclico. Cuando nos va bien, gastamos más. Y el contracíclico lo que te dice es que cuando la economía le va súper bien, el gobierno gasta poco. ¿Por qué? Como la economía le va súper bien, lo que hace el gobierno es ahorrar plata. Y cuando a la economía le va mal, el gobierno gasta más para reactivar la economía. Por el momento, para que la matemática sea simple, vamos a utilizar el acíclico. Eventualmente vamos a utilizar el contracíclico y el procíclico. En el caso peruano, en el caso peruano, este es el contracíclico, el que aplica el gobierno peruano. Cuando nos va mal,
como en la pandemia, el gobierno gasta un montón. Cuando estamos en épocas de auges, el gobierno ve que todo va bien, entonces guarda su plata para épocas malas. ¿Qué más? Creo que esas son todas las ecuaciones. Nos piden en la parte A. Hay el multiplicador keynesiano. Entonces, por definición, la demanda agregada es la suma de lo que demandan familias, empresas y gobierno. La ecuación del consumo de las familias tiene esta forma. La ecuación de la inversión tiene esta forma. Y la ecuación del gasto del gobierno tiene esta forma. Además, sabemos que vamos a ordenar esto un poquito. Vamos a ordenarlo. Sería demanda agregada. Solo estoy ordenando. Que sería menos C1T0 menos BR más C1Y. ¿Qué más? Solo he ordenado ahí. Ya. Además, sabemos que en equilibrio, la demanda agregada tiene que ser igual a la producción. Así que voy a reemplazar demanda agregada con producción y copio todo lo demás. Voy a aprovechar que esa expresión tiene al y a la izquierda y a la derecha. Y voy a llevar el y a un solo lado. Sería consumo, inversión, más gasto del gobierno, todo esto. Y despejo acá para dejar solito al y me quedaría esta expresión donde todo esto sería el multiplicador, ¿no? El multiplicador keynesiano. Y toda esa expresión que voy a ponerle y asterisco sería el producto de equilibrio. Entonces, ese es el producto de equilibrio. Esta es la respuesta de la B, el producto de equilibrio. En la C me pide la renta disponible, el YD, y sabemos que YD es simplemente ingreso menos impuestos. Y Y ya lo tengo acá. Todo esto Y de equilibrio. Y solamente hay que restarle los impuestos, que era T0, ¿no? ¿Qué más? En el D me piden hallar el consumo. Ah, el gasto de consumo. El gasto de consumo sabíamos que era C0 más C1 por Y disponible, pero ya sabemos que la expresión de Y disponible es todo esto, ¿no? Entonces simplemente copio y ya está. Ese sería el consumo disponible. Hasta ahí la parte D. Luego la E me dice, considere que ahora los impuestos ya no son impuestos fijos, sino el impuesto es un porcentaje del PBI. Ese T se le llama tasa impositiva, que sería el porcentaje que uno debe pagar al gobierno como impuestos en base a sus ingresos. ¿Qué cambia acá? Cambia de que ahora mi ingreso disponible va a ser, mi ingreso disponible era Y menos T, ¿no? Ahora ese T es un T minúscula por Y, entonces mi Y disponible tendría esta forma. Por tanto, mi consumo
que antes era consumo autónomo más C1 por Y disponible, ahora tiene esta forma. Esta es la ecuación del consumo. La inversión y el gasto del gobierno siguen igual. Acá pongo demanda agregada es consumo más inversión más gasto del gobierno. ¿Qué hacemos acá? Vamos a poner acá demanda agregada. Sabíamos que en equilibrio tiene que ser igual a producción. Así que acá reemplazo. Vamos a llevar al y a un solo lado. Quedaría acá 1 menos C1, 1 menos T. Todo eso por y es igual a consumo más inversión más gasto del gobierno menos PR. Despejamos para dejar solito al y, quedaría 1 menos C1, 1 menos T. Y acá sería consumo más inversión más gasto del gobierno menos PR. Todo eso es el producto de equilibrio. Y esa parte de acá sería el multiplicador. Ahora el multiplicador eh, no solamente depende de C1, sino también depende del T. ¿Qué sucede si la tasa impositiva aumenta? Veamos. Si aumenta la tasa impositiva, por el signo negativo de adelante disminuye todo, por este signo de adelante aumenta, y como está en el denominador, todo el multiplicador se reduce. ¿Tiene sentido? Sí, ¿no? Si los impuestos aumentan, si la tasa impositiva aumenta, la gente tiene menos ingreso disponible porque tiene que pagar al gobierno, y como tiene menos ingreso disponible, gasta menos, entonces dinamiza menos la economía, ¿no? Entonces, bajo este ejemplo, que haya más impuestos hace que la economía se reduzca, que se contrae. Lo mismo podemos hacer con lo siguiente. Otra forma de expresar los impuestos, taxes, es una combinación de impuestos fijos, ¿no? Ese T0, que es un impuesto fijo que sí o sí se va a pagar, y una parte de los impuestos que sería variable, donde se paga un porcentaje de los ingresos. ¿Qué modifica o cómo modifica esto a mi ejercicio? Sabemos que el consumo era consumo autónomo más propensión marginal a consumir por Y disponible. Sabíamos que el Y disponible era ingreso menos impuestos. Ahora los impuestos son todo esto. Y si opero ahí, tendría C0 más C1 menos C1 de 0 más 1 menos T por Y. La inversión y el gasto del gobierno no han cambiado, entonces demanda agregada sería consumo más más inversión más gasto del gobierno. En equilibrio, la demanda agregada era igual a la producción, y ordenemos acá un poco. I0 más G0 menos C1 T0 menos BR más 1 menos T por Y. Acá falta multiplicar por el C. Ya. Pasamos el Y a un solo lado, me quedaría 1 menos C1, 1 menos T. Todo eso por Y es igual a C0 más I0 más G0 menos C1 T0 menos BR. Y dejando solito al Y quedaría toda esta expresión. Ya.
Y ese sería mi Y de equilibrio, donde el multiplicador sería todo esto. Ya, chicos, esa sería la pregunta B. Hasta ahí tienen preguntas, chicos. Gracias, Diana. Ahora sigamos con la pregunta 3. A ver, ¿dónde está la 3? Dice, con las ecuaciones de la pregunta anterior, evalúe qué sucede con el equilibrio cuando tenemos los siguientes escenarios. Ahora vamos a poner acá el A. Vamos a graficar, ¿ya? Hagamos todo con gráficos. Y agarremos las últimas ecuaciones de acá. Voy a copiar de la parte E las últimas ecuaciones, que eran estas. Ah, no, de la F, eran estas. Esta última parte la voy a copiar. Como este ejercicio es del modelo de la cruz keynesiana, voy a necesitar graficar la demanda agregada. Así que voy a ordenar un poquito esto. Voy a poner acá, demanda agregada es igual a todo esto. ¿Por qué lo ordeno de esa forma? Para que todo esto sea el intercepto y esto la pendiente. A ver, vamos a graficar. Acá vamos a poner demanda agregada, calle. Entonces, el intercepto, vamos a poner acá, y la pendiente positiva. Todo esto de acá sería el intercepto. Vamos a ponerle que sea A. Todo eso que sea A. Esto no. A sería el intercepto. Y todo esto que sea B, que es la pendiente. Eso voy a borrarlo mientras. Y sabemos que en equilibrio la demanda tiene que ser igual a la producción y eso se refleja en este rayo de 45 grados. Entonces el equilibrio estaría acá, Y asterisco. Y nos piden evaluar A, B, C, D, E y F, ¿no? Voy a copiar esto porque vamos a utilizar el mismo gráfico para todos los ítems. Son 6 ítems, ¿no? Vamos a copiar 6 veces. 2, 3, 4, 5 y 6. En el A me piden evaluar qué sucede si el consumo autónomo
se incrementa. Y vemos que el consumo autónomo está en el intercepto, así que no se modifica la pendiente. Por tanto, la nueva demanda agregada sería esta que está en verde. Y esa demanda agregada nueva, la verde, coincide con la recta de 45 grados en este nuevo equilibrio. Por tanto, concluimos que el equilibrio mejora, ¿no? Se aumenta el PBI o la producción. Ese es el A. Luego el B. ¿Qué sucede si la inversión autónoma disminuye? Vayamos acá al B. Dice, inversión autónoma disminuye. ¿Dónde está la inversión autónoma? En el intercepto, no aparece en la pendiente. Así que ahora la demanda agregada empieza más abajo. Y esa demanda agregada nueva, que es la verde, coincide con la recta de 45 grados en este punto, donde se expresa que el PBI o la producción se ha reducido. Entonces, la inversión autónoma cae y eso se refleja en que el PBI también cae. ¿Qué más? A ver, C. El gasto del gobierno aumenta. Veamos. Gasto del gobierno era G0 y G0 aparece en el intercepto. Entonces el intercepto aumentaría. Supongamos que aumenta hasta acá. La nueva demanda agregada es esa verde que coincide con la recta de 45 grados y refleja que aumenta la producción, que es lo mismo a decir que aumenta el PBI. Entonces, en el C resulta que aumenta el PBI. Luego, en la D. En la D me dice, los impuestos aumentan. En este caso podríamos decir que el impuesto fijo es el que aumenta o es la tasa impositiva el que aumenta. Cualquiera de esos. Creo que más interesante está verlo como la tasa impositiva. Entonces, ¿qué sucede si la tasa impositiva aumenta? Si la tasa, si la tasa impositiva aumenta, ese T minúscula no está en el intercepto, sino está en la pendiente. Entonces aumenta este T minúscula por el signo negativo, hace caer la pendiente. Y si la pendiente cae en valor, quiere decir que está más echada. Esa pendiente, perdón, esa demanda agregada no varió su intercepto, pero su pendiente ahora es menor, lo cual se refleja en que está más echada. Entonces, la demanda agregada nueva sería esa verde, que coincide con la recta de 45 grados en este punto, lo cual refleja finalmente de que cae el PBI o la producción, ¿no? Entonces, aumentar el impuesto hace reducir el PBI. Vayamos a leer. En el E dice, la propensión marginal a consumir aumenta. Esa propensión era el C1, ¿no? El C1 aumenta. Y resulta que el C1 aparece en mi ecuación tanto en el intercepto como en la pendiente. Entonces va a tener dos efectos. En el intercepto, si aumenta la propensión, resulta que cae el intercepto. Entonces, el intercepto estaría más abajo del original.
Y en el caso de la pendiente, se aumenta eh, el intercepto, se aumenta ese C1, aumenta el intercepto, lo cual quiere decir que va a estar más empinada, va a estar más parada. Entonces va a tener algo así, algo así. Ahora la pregunta es, dependiendo de cuán grande sea ese aumento, puede ser que la pendiente crezca de la forma que yo he puesto ahí, o crezca menos quizás, o sea, así, o sea, así, o sea, así, ¿no? Entonces, como ese aumento del C1 tiene dos efectos, un efecto en el intercepto y otro efecto en la pendiente, lo más probable es que tenga esa forma. Y resulta que esa nueva demanda agregada va a chocar con la recta de 45 grados en un punto como este, y por tanto, en este supuesto, aumenta el PBI. Luego, en el F, me dice, la propensión marginal al ahorro aumenta. ¿Cuál era la propensión marginal al ahorro? Era el S minúscula. El S minúscula no aparece en mi ecuación, pero yo sé que si sumo mi propensión marginal al consumo con la propensión marginal al ahorro, por definición, eso es 1, 100%, ¿no? Si aumenta la propensión marginal a ahorrar, debería reducirse la propensión marginal al consumo. Y ese C1 sí aparece en mi ecuación, ¿no? Si cae el C1, que es lo mismo a decir que el S aumenta, debería aumentar mi intercepto hasta acá y la pendiente debería reducirse, ¿no? Más o menos debería tener esta forma. Y ese sería el efecto de un aumento de la propensión marginal al ahorro. Ahí la pregunta número 3. Pregunta, chicos. Nos quedan dos preguntas. Acá me dicen, ¿y los impuestos fijos no aumentan también? Claro, en este, supongo que te refieres a este, ¿no? Al D. Solamente estoy haciendo subir los impuestos variables. También se puede hacer con los impuestos fijos, ¿no? Solo que si aumentas los impuestos fijos, no se modificaría la pendiente, sino el intercepto, ¿no? Solamente hice el caso que aumente el T minúscula porque es más interesante que el otro. Vayamos a la siguiente pregunta. 4. Considere el siguiente modelo simplificado. Acá ya nos dan valores numéricos. Nos dice, calcule el equilibrio, calcule el multiplicador y el déficit del gobierno. El déficit del gobierno se define como la diferencia entre gastos e impuestos. Y luego me pide qué sucede con el nivel de ingresos o el nivel del PBI si el gasto del gobierno disminuye a 5.
Entonces veamos 4. Sabemos que la demanda agregada es la suma de lo que demandan las familias, las empresas y el gobierno. El consumo tiene la siguiente forma: 3 más 0,9 por Y menos impuestos, que me dan el valor de 10. Luego la inversión, que tiene un valor de 6. Y luego el gasto del gobierno, que tiene el valor de 11. Sumamos, que haría 17, 20, ¿no? 20 más 0,9Y menos 9. 7, ajá. Demanda agregada sería igual a 11 más 0,9Y, ¿no? Y sabemos por teoría que en equilibrio la demanda agregada tiene que ser igual a Y. Luego despejamos. Acá me quedaría 1 punto, no, 1 menos 0,1, 1 menos 0,9, porque es igual a 11. Y si ustedes recuerdan de lo que hicimos antes, cuando hacíamos este despeje, y acá pasaba a dividir el 1 menos 0,9, a todo eso nosotros le llamábamos el multiplicador, ¿no? Entonces, 1 entre 1 menos 0,9 era el multiplicador. Y si yo calculo, sería eso, ¿cuánto sería? 1,1, ¿no? Entonces, todo esto sale 1,1. Entonces, el multiplicador es 1, no, perdón, 1,0,1. 10 sale, ¿no? El multiplicador sale 10. La respuesta ahí sería que el multiplicador es 10, el Y equilibrio es 110. ¿Qué más? Y nos piden el déficit del gobierno, que es la diferencia entre gasto menos impuestos. El gasto, por definición, ahí es 11 y los impuestos es 10. El déficit es 1. Eso es la parte A. En la parte A, la respuesta es que el multiplicador es 10, el Y equilibrio 110 y el déficit es 1. Y en la parte B, veamos. ¿Qué sucede con el nivel de equilibrio de Y si el gasto se disminuye a 5? Volvemos a calcular. Consumo autónomo era 3, la propensión marginal a consumir era 0,9, los impuestos eran 10, la inversión de las empresas era 6 y el gasto del gobierno antes era 11, ahora es 5, ¿no? Y volvemos a operar. La sería demanda agregada es igual 11, 14, ¿no? Suma acá 14 más 0,9Y menos 9. Demanda agregada sería igual a 5 más 0,9Y. Luego sabemos que eh, demanda agregada tiene que ser igual a Y por definición. Y acá operando me quedaría 0,1Y es igual a 5. Y 5 entre 0,1 me debe salir 50. Entonces, en equilibrio, Y es 50. Esto es interesante, ¿no?
porque el gasto del gobierno era 11, ahora es 5. Entonces el gobierno dejó de gastar 6. El gasto del gobierno cayó en 6 unidades, pero eso ocasionó que el PBI se reduzca antes era 110, ahora es 50, 60. ¿Por qué hay ese efecto amplificador de que una reducción del gasto del gobierno de 6 ocasiona una reducción del PBI en 60? Por el multiplicador keynesiano, ¿no? El multiplicador hace o nos da la información de que esos 6 soles que dejó de gastar el gobierno, se amplifica. ¿Por cuánto? Por 10. ¿Y qué era 10? Era el valor de multiplicador, ¿no? Y acá está. Esa reducción de 6 del gobierno se amplificó por 10. Listo. Preguntas sobre eso, chicos. Ya, chicos, falta la pregunta 4, la 5. Pero la 5 ya la hicimos hace un rato. Dice, evalúa qué sucede con el multiplicador keynesiano si la propensión marginal se acerca a cero. También evalúe qué sucede si esa propensión se acerca a uno. Y eso lo hicimos hace un rato, ¿no? Acá vamos a regresar hasta acá. Esa pregunta 5 ya la habíamos hecho acá. Si la propensión marginal a consumir es cero, el multiplicador se queda en 1. Si la propensión marginal a consumir es 1, el multiplicador crece hasta infinito. Y la intuición de eso era que si la gente no gasta nada de sus ingresos, entonces la economía se queda estancada, no hay un efecto multiplicador, pero si la gente gasta el 100% de su plata, toda su plata sin ahorrar nada, eso ocasiona de que la economía se dinamice y toda la gente empieza a gastar, gastar, gastar y eso genera un círculo virtuoso que al final hace que la economía crezca, que los efectos sean grandes. Pues eso es lo que nos pregunta en la 5. Entonces, según este modelito, lo ideal en una economía es que un gobierno incentive a que sus personas, sus consumidores, gasten todo, ¿no? No ahorren. Eso en macroeconomía se le conoce como la paradoja del ahorro. ¿Por qué paradoja del ahorro? Porque a nivel individual, vamos a poner paradoja del ahorro. Porque a nivel individual siempre nos recomiendan que ahorremos más, ¿no? Porque tenemos que ahorrar para nuestro futuro, para las cosas que queremos hacer en un tiempo. Pero eso solamente es a nivel individual. A nivel agregado, a nivel de país, lo ideal es que ahorremos menos para que la economía, eh, para que la economía se, se mueva, se dinamice, ¿no? Eso es como una contradicción, pero finalmente la idea es que a nivel individual puede ser conveniente ahorrar, pero a nivel agregado no es conveniente ahorrar.
por ejemplo, la pandemia, ¿no? En la pandemia, toda la gente estaba asustada sobre el futuro. Entonces, cualquier persona te hubiera recomendado que en pandemia hoy hay que ahorrar porque no sabemos qué va a suceder en el futuro. Y está bien, como individuos, quizás es lo recomendable. Pero a nivel agregado, en la pandemia, si todos ahorraban, no iba a movilizarse la economía y no íbamos a reactivar la economía. Entonces, eso es lo que se quería mostrar con esta última parte. Pregunta, chicos. Ok, chicos, eso es todo por hoy. Solo teníamos que hacer esos temas. Creo que la siguiente semana tenemos... ¿Qué tenemos la siguiente semana? Dirigía dos. La semana anterior hicimos PC, ¿no? Me había olvidado que la semana anterior hicimos PC. Y el solucionario de la PC ya la tengo. Se lo voy a pasar a su delegada. Y las notas voy a aprovechar mañana que tengo un poquito de tiempo. Mañana califico sus PCs y les paso las notas a su delegada para que su delegada se los diga a cada uno de ustedes. En una semana tenemos la dirigida 4 y después de la dirigida 4 tenemos la calificada. Entonces todavía en 2 semanas tenemos la PC. Ok, chicos, entonces eso es todo por hoy. Me quedo un ratito si tienen preguntas y si no, ya nos vemos en una semana. Hasta luego, profesor.